Un buen día a nuestros amigos y hermanos en esta preciosa mañana. Tengan todos ustedes pues en el santo nombre y bendito de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Una vez más nosotros frente a ustedes para poderles acompañar durante el tiempo que nos queda en la predicación de la palabra de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Así que todos sean bienvenidos en esta mañana a ese nuevo directo por su plataforma del Facebook, por su plataforma, ¿no? Obviamente del Facebook, el Evangelio Pleno. Contentos nosotros, agradecidos a ese Dios de amor y de misericordia, y de ese agradecimiento estamos frente a ustedes en esta mañana y poder ser parte de ustedes. Así que hoy día tenemos un tema muy controversial, y de hecho eso hay veces vemos que al oyente, a algunos les incomoda, hermanos. De verdad, la iglesia hoy día no le gusta palabra, le gusta el que no salta, no tiene gozo. Le gusta mundanalidad, a la iglesia le gusta costumbre, le gustan las cosas del diablo, diríamos, de cierta manera. Y eso se ve en la mayoría. En esta mañana vamos a tocar la copa del Señor Jesucristo, del Señor obviamente por cuestión de espacio, pues del Señor, y la copa de Satanás, de los demonios. Vamos a la palabra, al libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 21. En esta mañana vamos a tocar, más que todo, aleluya, de las acciones de la iglesia, hermano, que agarra las cosas del mundo. Hoy día la iglesia es una mezcla de lo mundano, de lo pagano, de lo vil, con lo santo. Con la iglesia, diablo pacajuan, Dios pacacta, apirus palmi, cuscanta, ruan, miau sajina, mana ringrio hina, mana yuyainio hina. De verdad, tukuy mana ling rueman michayarunchi. Vamos, 1 de Corintios capítulo 10 versículo 21, dice la palabra de la siguiente manera: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El apóstol San Pablo hace claramente una diferencia de dos mesas, de dos señores, de dos pueblos también. La mesa santa y pura, que es la cena del Señor, ¿no? El hacer la voluntad del Señor, el hacer lo que la Biblia manda. Y la otra mesa, hacer la voluntad del diablo. Ahí está la mesa de los pagapos, de muchas cosas que se hacen en el mundo. O sea, y en desarrollo, si nosotros vamos, acá dice una palabra, da una orden, dice, no podéis. No podéis. Y la palabra podéis, si nosotros nos vamos a la palabra hebrea, digamos, o griega mejor dicho, eso lo podemos deslizar como oh dynasty. Oh dynasty. ¿Qué cosa quiere decir eso? No tienen la capacidad espiritual ni moral. O sea, el no podéis está diciendo una negación absoluta, está diciendo no pueden ustedes servir a dos señores. Un día al diablo, otro día a Dios. No puedes servir a dos señores. Tienes que decidirte, elegir. O sea,
Mana ganga es que Dios mío, por ibacho. Kunan akriakunaiki, maigen Dios tajatinki. Aquí Dios vas a seguir. Aquí Dios vas a servir. ¿A dónde quieres llegar? ¿Al cielo o al infierno? Eso está en la elección de los hombres. Muchos dicen que Dios es malo. ¿Por qué ha creado el infierno? En primer lugar, el infierno o el lago de fuego está creado para Satanás y sus demonios. No es para ti ni para mí. Pero la gente es terca, es dura, la gente rebelde, ama las cosas del mundo. Por eso se van. Entonces no podéis, no tienes la capacidad espiritual ni moral, después de haber participado en las cosas del diablo, ahora venir a las cosas de Dios. No hay. Participar. La palabra griega metechein, o los metiches. La palabra griega participar, metechein. Eso dice tener comunión íntima y activa con algo sagrado o espiritual. El apóstol San Pablo dice: no seas metechein, no seas metiche. ¿No? Hermano Icona, tú soraban, chisi yunsa, cristiano, wabanta, casaray cachin, churinta, casaray cachin, mundo, dale que dale, pingacuipa de verdad, y no solo pingacuyacho, es una abominación. No sé cuándo van a entender esas cabezas duras. De verdad. No sé qué tienen aquí. No creo que tengan palabra. Y si mi pastor fuera un bailarín, yo me voy de esa iglesia. ¿Sí? Si yo japa pastor ni mundo petusumun, cuchita tusochin, compadre guantosun, yo me voy de esa iglesia. Ripuco y baño, jatares. Mana ñogatak pastoreaba mancho, suaja, guajraja, diablo pochurin, diablo pa voluntario. Eso no, hermano. Por algo es llamado a la obra. Y tiene que defender la obra. Tiene que dar buen testimonio en la obra. Y si tu pastor es así, vete. Búscate una iglesia. No te contamines. Ese te está contaminando. Chaya, mana pay kasunchu diusa. Palabrata ya chachkaspa, mana kasunchu. Imagínate, rebelde, kanga líder Niki. Eso es lo más terrible, ¿no? Como un bailarín va a ser mi pastor. No, hermano, yo me voy. Ni le digo me voy así. Porque es un hijo del diablo, hermano. Tiene Biblia a la mano. Tiene credencial. Ay, hermano. Hermana Ruth Malki, Dios te bendiga. Hasta Lima. Yo de verdad me voy. Y no sé, hermano, uno evalúa dónde está. Uno evalúa con quiénes está. Obviamente no hay iglesia perfecta, no lo hay. Pero el que lleva la obra debe ser un hombre de principios, irreprensible. ¿Cómo un pastor va a estar bailando? No, hermano, ese no es pastor, ese es cualquier gracioso que anda por allá. Pero a eso lo ratificamos. A eso le damos, de verdad, su credencial debería ser evaluado de esos. Claro, como son rebeldes. Ay, si no me das mi credencial, iglesia, todo me voy a ir. Y por eso los aguantan, hermano. Ellos están participando de la mesa del Señor y de la mesa del diablo. De la copa del Señor y de la copa del diablo. Eso hacen. Mesa
La palabra griega trapeza representa un altar de adoración. ¿Me escucha? La mesa representa un altar de adoración, no solo para comer, sino para tener una relación espiritual. Hermano Rubén, Dios te bendiga hasta Bancayo, columna de Nueva Jerusalén. ¿Se da cuenta? Hoy día, pastores que se llaman músicos, salmistas, hermano mío, están participando de la mesa del diablo y otro día participan de la mesa de Dios. Son hipócritas, engañadores, embaucadores. Esos no tienen una vida de relación con Dios. Chaykunaja manam Dios pisayancho, wixangray kumpurin. Y están muchos ahí, en las redes sociales. Mano Clemente Guisado, Dios te bendiga, hasta Bancabelica. Entonces, el apóstol San Pablo dice, no participéis, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa ¿de quién? De los demonios, de los costumbres. ¿Cómo le pica la planta de los pies a esos siervitos sin obediencia? Ay, hermano, es bailar el chancho, la coreografía. Ay, hermano. ¿Ves? Ándate a redes sociales. Ministros llamados músicos, los peores enemigos del evangelio. Los peores. Y con ellos estamos en la iglesia y nos envenenan. Nos traen demonios. Nos traen espíritus malignos. Algunos traen espíritus de tibieza, de rebeldía, de desobediencia, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de masturbación, de lascivia. Así andan. Así andan. Y ahí están. Vamos a cantar a la cuenta y tres con el Ministerio Internacional Profético y Arcangelado. Hasta su forma de hablar cambian. Y míralos por fuera. Disciérnelos. Y cantan no a Dios, cantan cualquier cosa. Predican cualquier cosa. Mira, hay profetas de verdad. En las redes sociales está circulando que a América Latina, a Perú le viene gran terremoto. Viene gran terremoto. Ya la ciencia ya lo dijo. Que las placas de Nazca, la arquitectónica, que algo va a pasar en el Perú, un sismo, es una probabilidad. Esa es una probabilidad, no está tan seguro, ¿eh? Eso va a pasar cuando Dios permite, no cuando la ciencia no, eso va a pasar cuando Dios permite, pero se colan a eso los llamados profetas. Ahí están de sobra. Yo estoy diciendo, hoy 11 de julio del 2025, dijo uno, ataviado como un payaso, está andando. Va a sacudir a Perú un terremoto. Eso yo lo sé por lo que la gente está diciendo. Y la Biblia dice eso. ¿Te das cuenta? Chaykuna muy anchi, mana cancho comunión diosa, mana más cancho diosa, hay chapa pisanta, por like, por muchas cosas, hermanos, se motivan y traen un falso mensaje, falsa música, falsa predicación, falsa profecía. Chay tamruna upachajina, escucha. Allí son casja, mira. Yo conozco a un huamanguino. Un huamanguino se hace llamar evangelista. En una ocasión, cuando un hermano dice
se fue a vender su yogur, el chupete yogur, a una... El hermano era negociante en ese tiempo, que vendía chupete, y se fue a un estadio. Que es ahorita muy cotizado en Huancavelica, muy cotizado. Salió del estadio un deportista, un mundano más, ¿ya? Y el hermano, su yogur, parece que había bajado de cantidad. Cuando él compró, le dijo, señora, ese evangelista, que ahorita ustedes están haciéndose predicar con ese evangelista. Ay, hermano, de verdad, Asamblea de Dios no podían permitir a esos no los llamen, ni pentecostal no los llamen. Busque su testimonio. Ellos participan de la mesa del diablo y de la mesa del Señor, de la copa del Dios y de la copa de Satanás. Sirven a dos señores. Cuando no tienen salida, están en la cancha de fútbol. Cuando no tienen agenda, ahí están en cancha de fútbol. Ellos no están ayunando para que vengan a tu fiesta. Salió del estadio este pseudo evangelista. Señora, véndeme sus helados, le dijo, chupete. Y le vendió el chupete. Mire, escúcheme esto. Esto voy a repetir lo que él dijo. Lo que él dijo voy a repetir. ¿Qué? Este chupete está pequeño. Mi miembro viril es más grande. Así dijo él. Pero es yo veo, hasta llora. El Señor. Ay, hermano. Participan de la mesa del diablo y de la mesa de Dios. Por esta boca, por la mitad sale sucio y por la mitad sale limpio. Chay nan purin. Más kaya pitak chay. Hay muchos, hermano, de verdad. En el Corinto, hermano, los corintios eran en el Corinto había muchos cristianos que habían salido del paganismo. ¿Ya? Y como ellos han salido del paganismo, ellos comían comidas ofrecidas a ídolos, o sea, a demonios, que eran, hermano, deidades ocultos. Por eso Pablo sabe que los corintios, cualquier cosa ofrecido al diablo, cocinado para correr toro, cocinado para algún muerto, ellos comen. Y por eso dicen, no pueden comer cosas dedicadas al diablo y cosas que son presentadas a Satanás, no coman. Hermano, como alguien dice, si estaríamos en el Antiguo Testamento, es ojo por ojo y diente por diente. Y a estos falsos profetas ya hace rato lo hubieran mandado no sé dónde. Antes era así la ley. La gente se aprovecha porque estamos en tiempo de la gracia. Pablo conecta la cena del Señor con los sacrificios en el Antiguo Testamento y con los festines idolátricos paganos. El apóstol San Pablo dice, dos mesas, la cena del Señor y la mesa de los demonios, festines, costumbres paganos. ¿Eso hay hoy día o no hay hoy día? Costumbre de hablar. Costumbre perchaken, basixism, kalpakachachkan, hasta pastor pas. Pastor kat pinka kuimanme, chay Kuchita, umur ustuchis pay. Kamka renuncia y kuiman, miras pay mejor trabaja como iman. May pipas mana pinjay evangeliota queda chimancho. Ellos ponen en vergüenza el evangelio. Ellos, los pseudos. No sé cómo los tenemos, pero los tenemos allí. Y alguna vez yo he escuchado un clamor de los ministros, enseñar con material en la mano estas situaciones. Pero no sucede.
No pasa. No pasa de verdad. Ahora, en la doctrina bíblica, ¿qué podríamos entender nosotros de los dos mesas espirituales? Primero, la mesa del Señor simboliza comunión con Dios. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta. Siendo un solo pan, mira, siendo solo un solo pan, nosotros ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que es el cuerpo de Cristo, en la cena del Señor. Y eso, el participar de la mesa del Señor, implica santidad, obediencia, fidelidad, unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Representa el nuevo pacto en la sangre del Mesías, de Jesucristo, o de Yahshua, lo que como quieras llamarlo. Eso es. Participar un domingo en la cena del Señor, lunes, martes están en el fútbol, en la pornografía, en la lascivia, en la masturbación. ¿Se da cuenta? Yang gaparme, domingo misa buagas para senaike pemka chkaniko. En vano llores, hipócrita. Juega con el evangelio. Hermano Gregorio Gutiérrez Ramírez, Dios te bendiga, varón. Hasta San Miguel, Macnupampa. Hermano Alfredo Ponce, Dios te bendiga, varón. Alguien puncha un gracias. Están en la cena domingo, fin de semana o fiesta. Pasado la fiesta, están peleando en el fútbol. En su matrimonio de su ahijado, de su primo, de su sobrino, de su hijo, están bailando los endemoniados ahí. Hay que ser un endemoniado para participar de las dos mesas. O es que tu pastor no te dijo la verdad. O es que tu pastor te hace participar, aunque sea, como por ahí he escuchado yo. En una iglesia he escuchado que me han dicho: pastor, aquí todos participamos de la mesa. ¿Todos? Sí, todos. ¿Y cómo todos? Los que no ayunan, los que ayunan, todos participamos. El pastor nos hacía participar de todo. Y le dije: no, Señor. Aquí van a participar los que han ayunado. No el pastor hacía en la noche. No, Señor, aquí se participa solamente los que ayunan. Ellos se están lavando, limpiando, purificando, porque en la tarde vienen renegados, resentidos. Ellos no, Señor. Pero pastor, no, Señor, aquí se participa aquellos que buscan. Estaba renegando. Y al final entendió. Ahora la cena es en la noche. Le damos el escoger a todos. ¿Sabe para qué? Para que todos participen de la mesa. Ni hay uno, quién sabe, el domingo pasó renegando, quién sabe pasó jugando fútbol, yo no sé. Senamanga, tía y caramo, jaucañaña. Hermano, bueno, ese tipo yo no acepto, hermano. No lo quiero un pacutaipe, Dios te bendiga. ¿Ah? Hoy día están en la mesa del Señor, en la mesa del diablo, cristianos. La mitad de cara para Cristo, la mitad de cara para el diablo. Así están. Iskay uyayaron iglesia kunan. Pastor Rimant, de verdad.
Pastor Nimbas, Wagram, Suam, Yuyam, Cuento Jepem, Costumbre Ruagme, Pastor Nimbas, tú sos mi papay, Jarabi Wagragme, Jarabi Gragme, Pastor Nimbas, Pastor Antajao, Jarabi Gragme. Ay, hermano. Chaynaragmi altarman pasam, chuyam taitan chiga. No, hermano, mejor pasar con paparante, y matam ham, muchari kuchkanke, y matam ham, juicio tamasca kuchkanke. Alienta tapucoique. Alienta tapucoique. Alienta sayay. Párate bien, pregúntate. Por eso hay pastores que andan a la moda, ¿no? Les gusta tumbar. Ay. Y el Espíritu Santo, como necesita ayuda, alguien recibe de atrás. El Espíritu Santo no necesita ayuda. Él no es hombre. Él es soberano. Francito, Dios te bendiga, varón. Así es. Ahora, la mesa de los demonios. He hablado de la mesa de Dios. La mesa de los demonios. Es la comunión espiritual con fuerzas demoníacas. Mira. Ojo. Pestaña seca, dice la gente. El diablo no va a venir diciendo que es diablo. El diablo va a usar al pastor, al presbítero, al salmista, al profeta, al evangelista, al diácono, al fundador, al fundidor, al sacapastor. A esos va a usar el diablo para que te confunda. A esos. Y como el evangelista vino y dice, el Dios me dijo que vamos a bailar. Mano, yo conozco a un pinche chiñado, creo que es. Cuando Aguayo cayó a eso de circuncisión, comenzó ¡pam, pam, pam! Pero mira cómo baila su música de la selva. ¡Ay, cómo baila! Hay veces para corregir somos número uno, hermano. Pero para hacer somos poco. Entonces, la mesa de los demonios dice es comunión espiritual con fuerzas demoníacas. A través de prácticas idolátricas, ocultistas, mundanas y costumbristas. No sé cuándo va a entender este pueblo de duro servicio. Chay, un matrimonio, cuchito suchi, asno tu suchi, y mata tu diablo tu suchi, hija, mandan bíblico. Jara uya cristiano. Iskay uya cristiano, manam chayga, Biblia picancho, chay peja chay core, tu sonora, chay Moisés pasaliara, hay unas 40 días, Kutimurama, anchay core, Datán, Nadab, Abiú, Ofne, Fines, anchay kunam, tu soraga, anchay yapa, tamjam, por vachkankej. Mira, hay un testimonio, una ocasión siervo. Vi que la cena del Señor participaban casados y convivientes, santo Dios. Eso es lo que pasa, hermano. Adolescentes, jóvenes, niños, todos participaban. Uy, hermano, ¿ves? La cena del Señor es consagrado a Dios. Ahora, la cena o la mesa del diablo, eso cualquiera puede ser. Brujo, hechicero, adúltero, asesino, violador, quien sea puede sentarse a eso, porque es del diablo, hermano. En el Antiguo Testamento, sacrificar a ídolos era sacrificar a demonios. Vamos, Deuteronomio 13:17. La gente se molesta conmigo, hermano. De verdad. Las dos mesas, hermano. Pastor Marcial, Dios te bendiga, Guauji, hasta Ayacucho, manantial de vida Mauta, hasta allá en Lima, papá, Lima. Deuteronomio, aleluya, capítulo 32, versículo 17, ¿qué dice? Kuna iglesia, ay hermano, de verdad,
Chakin me dice, Tosunampa, iglesia, Dios está provocachkan, chay, falso cristiano, jarabasa, tortuga basa, cristiano con, mana entiende, último jarabia con ella. Eso dice la Biblia, conciencia cauterizada. Le entra palabra por acá y le sale por acá. Ay, hermano. ¿Qué dice Deuteronomio 32:17? Dice la Biblia, aleluya, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Lo provocaron a ira. ¿Con qué? Con las abominaciones. ¿Te das cuenta? Tusuramonke, Hucharicamonke, Huajracamonke, Suacamonke, Yuyacamonke. El Sheikh me va, papá, ministra, Señor, ministra, no se mueve, no se va a mover. ¿Hasta cuándo la iglesia de verdad va a ser enemigo de la santidad, enemigo de la doctrina bíblica? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pastores, vamos a ver bailar, correr diablo en otras iglesias? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? O bien te pone bien, o bien el Mateo 7, 21 y 22 está reservado para ti. Hermano Víctor, ya Dios te bendiga. Y he estado igual al pastor Marcial hasta Lima, igual, papá, Dios te bendiga. Y hay anunciado alguna vez, hay pastores de talla internacional, ungidos, usados por Dios. Qué tremendos pastores, hermano. Están advirtiendo, anunciando que le va a caer la mano a esos falsos. La limpieza comienza por la casa. Cuidado. Ay, pastor, pero Julia tam casará con él, Julia fiesta, Julia cumpleaños, Julia 15 años de matrimonio, 25 años de matrimonio, Julia tam 50 años que cumplen, entonces soy coimán. Infierno man, richkanki. Chaita jaban masa, chaita jaban wilka, chaita jaban yumchuy, chaita jaban todo, miran eso. Ay, hermano, ensuciamos nosotros. Somos los fariseos del siglo XXI. Hay muchos fariseos del siglo XXI. Ahí están los Anás. Ahí están los Caifás. Ahí están los Elís. Ahí están los ovnis. Ahí están los fines. Ahí están, hermano. En sus altares están. Se enojan ellos conmigo. Se enojan con pastores que predican la verdad. Se molestan, hermano. Warmin, pues con rabia a los años. En las pajadas ya pasó. Ahí va a estar. Resentida. Se da ya, ministerio opera resentida. Ay, papá lindo. Pues no. Por eso en mi corazón le digo al Señor, no quiero cargo. Así estoy bien. ¿Sí? Entonces sacrificaban a los demonios y no a Dios. Chamacharon. Kunan carnaval sacrifica a Dios, no, diablo man. Hermano pastor sumo. ¿Ah? Kunan todos los santos sacrificas a diablo man. Ay, wow, día del muerto, día del vivo, día de todos los demonios, de los santos. Mi coso, feliz día del vivo, feliz día del muerto, feliz día del San Valentín, feliz. ¿Se da cuenta, hermano? Totalmente metidos hasta aquí al costumbre. Ya éramos 25 de diciembre, Navidad, Blanca Navidad. Jesús no nació esa fecha. Pero hay pastores, organizaciones que antes eran de sana doctrina, hoy dan vergüenza. ¿Sí? Salieron al parque, ¿sí o no? Armaron sus luces. Cantaron Din Don Dan. Donde nació Tamuz. Donde está la bruja Semirabe y su iglesia ciega, muda. ¿Sabe la Biblia?
Pero como el siervito hace. Y si el siervito va al infierno, te vas al infierno. Claro, te vas a ir. ¿Cuánta ofensa le hacemos a Dios? Es totalmente, se ve en cada congregación. Oh, sí, hermano. Todas las congregaciones. Salvo que aquellos que hay pastores buenos todavía. ¿Ya? Voy a decir, en la mayoría de las congregaciones practican eso. Pero todavía hay buenas congregaciones. Hay todavía buenos ministerios. Pastoral, maestro, evangelista. No me estoy refiriendo a esos músicos, ¿ah? Cuando digo ministerios, no me estoy refiriendo a esos par de mundanos, a ese par de apóstatas, a ese par de instrumentos del inframundo. No me refiero a esos. Eso está de sobra, hermano, está tirado por allá. ¿Por qué se ponen su número para que les contraten? Se pone su numerito para contacto. Amenazamos, amenazamos matrimonios, amenazamos cumpleaños, amenazamos 15 años, amenazamos 50 años, o amenazamos, ay, otra vez la cosa, hermano. ¿Se dan cuenta? Amenazamos, animan, pues, animan. Pero amenaza es otra palabra. El papá cumplió 50 años, los hijos trajeron a sus amiguitos mundanos, hermano. Y bailan, uy, hermano, sacrifican al diablo. Un fundamento hebreo, hermano, demonios, viene de la palabra hebrea shedim. Mira, demonios vienen de la palabra hebrea shedim. Esos son seres espirituales hostiles que usurpan la adoración a Dios. Y si tú eres un shedim, un demonio, Deuteronomio 37, 32, 17 hemos leído. Hermano, ellos no quieren que la iglesia adore a Dios. Maina miskila kamo ya payanchen mi corazón. Taki kuchuan chao. Con Anjamanam. Con nosotros el estrellado. Con nosotros el caído del cielo. Con nosotros patas de fuego, ojos de fuego. Uy, hermano, con nosotros el evangelista. ¿Qué evangelista? Yo le voy a aconsejar. Comparte este mensaje para que llegue a otros, hermano mío. Nos aconsejamos ahí. Tapuchaiku, autoridad ninta. Tapuchaiku, ejikotimunta. Y las paikimos mañaiku, cartanta. Mañaiku. Credencial lenta, mañaiku. Complicantes. Entonces, la palabra demonio viene de la palabra shedim, que son seres espirituales que se oponen a la adoración, que usurpan la adoración a Dios verdadero. Y dice, no dice Deuteronomio 32, 17, dice, sacrifican a los demonios y no a Dios. A dioses que no han conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Ves? Chay tamorwachkan, chay pimpurichkan, iglesia chay baukapuri. Mesa de la palabra hebrea shulá o shulhan, mejor dicho. La palabra shulhan significa símbolo, comunión, provisión o pacto. La gente hace pacto con el diablo, sirve al diablo. Entonces, hermano, eso habla Éxodo 25, 23, ¿qué dice? Éxodo 25, 23, ¿qué dice? Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia
Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura y su altura de 1 codo y medio. Habla hasta 30, hermano. Y Dios ordenó o no ordenó una mesa. Ordenó. Cuando Israel se contaminaba con ídolos, era adulterio espiritual. Y ahora estamos igualitos. Hay muchos adúlteros espirituales en sus iglesias. De sobra hay. Creen en el horóscopo, creen en el tarot, creen en el chamán, creen en el aleluya, en muchas cosas. ¿Y qué dice Jeremías 2:13? Jeremías 2:13 dice la palabra: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Ah? Dios te deja cosas para poner en my people. Huchanicuip, Suacuip, Yoyacuip. Aleluya. El culto a ídolos es traición. Aleluya. A lo que Dios ha establecido un compromiso con nosotros. En el Antiguo Testamento, el compromiso fue en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento, el compromiso fue en el Gólgota, en el monte de la calavera, Dios y Cristo. En el Antiguo, Dios y Moisés. En el Nuevo, Cristo y Dios, para darnos vida, para salvarnos, para limpiarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para darnos una vida. Eso Cristo está buscando hoy. Terrible. ¿Cómo lo aplicaríamos como pastor esto? La mesa representa alianza espiritual. ¿Por qué? Mesa afirmar una alianza, afirmar un contrato, afirmar un acuerdo. Presidente de tal nación y de tal nación, una firma, la mesa, que es una alianza. Y en este caso con nosotros, una alianza espiritual. No podemos tener doble lealtad. Eso dice Evangelio San Mateo 6:24. Ninchu manachu. Ya ya palabra celular más de hecho. Upacha, mi iglesia, upacha. Diácono, upacha. Líder, upacha. Tú somos un papa. Bailemos un papa. Yo tengo entendido una muerte de juicio. Hermano Casja, hermano Gachkaspan, hay uno Casjanta y Achasja. Ñata eta Dios rima payasjaña, o hay una punchauta. Hay uno punchau, pero chay, hay uno punchau, chay hermano maita pasasja. Ídolo kunapa yanta ruamo. ¿Ya? Evangelio manta chiriaruspa. Dios te dejaruspan kunaga ídolo pa yanta musja. Chaja yantas hampe, umampe. Hapirun eucalipto pa kalman wanyo ng kama. Maitay alman kunang nyakaguchka. Repentinamente, ¡pah! Wanyo nachi. Diablo pa yam kachkan. Diablo pa motos y rampas. Diablo pa eucaliptumpa. Diablo pa calpampa chay puncho. Hay uno que es captain. Ni captinco. Dios de repente, ¡pum! Le alcanzó la muerte. Ni le dio tiempo para arrepentirse. ¿Cuánto estará lamentando su alma hoy en el infierno? Eso es lo que el diablo hace. El diablo vino a 3 cosas: robar, matar
destruir, a ese diablo malo, a ese diablo vengativo, los mismos cristianos sirven. ¿Y cómo, pastor, servimos? Con la infidelidad, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, lascivia, idolatría, orgullo, vanidad, peleando en la iglesia, sacan al pastor, meten pastor. Uy, hermano. Y cuando llega el matrimonio, el número uno en bailar es el pastor. Al diablo sirves. Y cuando te viene alguna dificultad, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Dios dirá, no, reacciona pues. ¿Quién ha dejado a quién? ¿Quién dejó a quién? Tú me dejaste, tú me abandonaste, tú me diste espalda, tú te fuiste tras los demonios, yo te he levantado. Dios te va a pedir cuenta mañana. Ah, no, yo soy profesional, yo soy de la universidad más de alta categoría. De nada te va a servir los títulos, los grados, nada. Al cielo no se llega con grado ni título, al cielo se llega con un corazón rendido a Jesucristo. Hermano, Dios me lo oré, Dios le bendiga. La mesa de Cristo y la mesa de los demonios. Obras del diablo hace la iglesia y no quiere hacer obras de Dios. ¿Cuántas obras malas hay, hermanos? Si lo detalláramos, cantidad. Entonces, ¿cuál es la consejería pastoral? Que no seas de doble ánimo, no tengas dos dioses, dice Evangelio San Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero con anga, joligeray, como guañochin, violan. ¿Cuánto miramos, hermano? Charonchi, ñausa, desleal, o parla con la tiempo, charonchi. Eso dice la Biblia, yo no estoy bromeando. Ay, pastor, ese chancador duro. Así dijo una hermana. Ay, no le inviten a él a la fiesta. Ay, a mí mi cabeza me duele cuando ese pastor predica. Claro, si te lleno de demonios estás, tus demonios te has dolor tu cabeza. Ay, no le llamen a ese hombre. Me va a mandar al psicólogo. Hasta paro cardíaco me va a dar. No le llamen a ese. No me llamen, no hay problema. 5:20, ¿qué dice? Hay de los que dicen, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! El verbo del dolor. Hay de los sabios en sus propios ojos. Hay de los prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para tomar, para beber vino. Y hombre fuerte para mezclar bebida. Hay borracho. Kunan cancho, iglesia chao pimpi, tuma y manacho. Sí hay. Sí hay. Una ocasión me invitaron a predicar para un matrimonio. Y cuando prediqué el matrimonio, claro que predicó la palabra. Y el padrino me dice, pastor, por favor, acompáñame. No se vaya, vamos a almorzar, con su buen corazón. Dije, ok, vamos, hermano. Y cuando llegamos al lugar de recepción, qué hermanos, tremendos hermanos. En la mesa, en cada mesa de recepción, había vino. ¡Vino! Yo cuando miro que en mi mesa está vino, le dije al padrino, le dije, sácame por favor, caballero, esta bebida.
Y si pudiera cambiarme con agua mineral, otra bebida, se lo agradecería, varón. No, pastor, vamos a brindar todos. Casi me sale una reprendida. Hermano, lo miré y dije, yo me voy. Y vieron que yo me incomodé porque como en la mesa de recepción de hermanos va a haber vino. Y de verdad, estos hijos del diablo, hermano, agarraron el vino y se brindaron, hermano. Yo dije, ¿a quién le he casado? Yo le comencé a increpar al padre y dije, ¿no era cristiano este? Sí, pastor, pero como soy su padrino, entenderás usted. Muy bien. Si hay la voluntad de servirme al almuercito, sírvame. Y si no, me voy. Yo no me voy a mezclar con estos. Si ellos quieren irse al infierno, todos que se vayan. Pero yo salvo mi alma. Me fui, hermano. Ripochacone. El pastor parlante, el siervo que no se vaya. Tenemos programa. ¿Para su programa me vas a pasar a mí? Sí, no, Dios le bendiga. Con respeto me fui. Por eso el pastor tiene que aconsejar, enseñar y decirle, no podemos servir al diablo y a la par a Dios. No podemos estar en la cena del Señor y en la mesa del diablo. No. Aquí hay que elegir a dónde tenemos que ir. Esfuércese. Pelee la buena batalla. Con el pastor Ragme. Tú soy cosa, Hamoy. Ñuga día con Isaiwan. Esposa que se los ayaña. Calme chay con el manacho. Ay. Eso va en las iglesias. Mira los días festivos. Mira el día del pastor. Mira el día de la madre, el día del padre, el día del psicólogo, día del mundo, el día del agua. Mira. Nos hemos metido a costumbre hasta aquí. Yumpait, Chapu Gurunchi, Diablo Pacajman. ¿De dónde somos? ¿Del cielo o del infierno? Elige, hermano. Hay que ser firme para elegir. Y si por esa causa nos tienen que marginar, que lo hagan. Que lo hagan. Si la familia, quien me quiere marginar, que lo haga, no hay problema. Ni me va y me viene. Porque la Biblia me enseña que por mi causa. ¿Qué más debe ser, pastor? Participar de la mesa del Señor no es un placer humano. Participar de la mesa del Señor no es un orden humano. Es un mandato divino. Y es en plena comunión con Dios. Ahora en la noche toman cena cualquiera, hasta sin ayunar toman. Yo he visto, hace buen añito atrás eso. ¿Ya? Yo he escuchado. Ahora está contando un hermano testimonio ahora, que hasta niños, adolescentes toman, todos, recasados, redivorciados. Uy, hermano, todos toman la cena del Señor, como si fuera burla. Y cuando vamos a primera de Corintios 11:26, aleluya, ¿qué dice? Hablando de eso, hermano, de la mesa del Señor, la palabra habla claramente y dice, hermano mío, bendito y adorado sea el nombre de Cristo. Dice, abusos de la cena del Señor, dice la 27, perdón. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿será culpado de qué? De la sangre será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, así coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí.
Por eso están muchos dormidos, hermano. Ya no hablan lengua. Están muertos, hermano. Toman resentidos, toman mundanos, han peleado, han jugado fútbol, han perdido una apuesta, han bailado con el chancho, han bailado con la culebra, han bailado con el demonio. Y así se sientan a la mesa. La cena no es cualquiera. La mesa del Señor es santo, en comunión, en unidad. Ahora, de la mesa del diablo puedes hacer cualquiera. Hermano, 1 de Corintios 11:27, aleluya, y estamos leyendo, dice claramente, todo lo que sustituye a Dios, el placer, la avaricia, la idolatría, el orgullo, la vanidad, el adulterio, todo pecado, puede transformarse en mesa de demonios. ¿Me entiende? La falsa balanza, la falsa medida, el cobrar de más. ¿Cómo hay hoy día? Siervitos por debajo piden un monto. Pastor, usted es evangelista, venga a nuestra fiesta. Mira, hermano, yo voy a venir, sí voy a venir. Tengo tiempo esa fecha. Pero mándame 1500 en una primera tanda y otro tanto en esa segunda tanda. Esos hay. Participan de la mesa del Señor y participan de la mesa del diablo. Y cuando predican, no se mueve la gloria de Dios. Yo mismo he sido partícipe. Una ultimita delante de un hombre que antes Dios le usaba, hermano. Vino un borracho y le dijo, hoy huasca, estuche de Satanás. Así le dijo. ¡Fuera! Así. Que mi hija, que mi hijo, que yo. ¿A dónde hemos llegado? Al tiempo de Elí. Un sacerdocio relajado, un sacerdocio dormilón, un sacerdocio moderno, a la moda. A eso hemos llegado. A usted no le gusta el mensaje, no le va a gustar a la gente, no le va a gustar, porque es palabra de Dios, hermano, y eso pasa. En el culto moderno hoy, dentro de las congregaciones, un falso evangelio, la coreografía, las luces psicodélicas, los músicos rockeros. ¿Hay o no hay en otras iglesias? Hay, de sobra, demasiado. Vaya a su iglesia, ayunará. Vaya a su iglesia, llevará discipulado. O porque será hijo del líder, ya tiene derecho a rasgar guitarra, ya tiene derecho a manipular teclado, ya tiene derecho a... ¿O será eso? Alguien dijo claro, que la apostasía asomó a la iglesia por la esposa del pastor, o por el pastor, ¿sí? Que él no cuida, no ve las ovejas, no es atalaya. Y si hablan de atalaya es durazo, es durazo. Está dormido, dice, ¿no? Está permitiendo que su iglesia sea moderno, chabacano. Ya no se siente la presencia de Dios. Como cantan, fuego, fuego está cayendo, fuego, fuego me está tocando, fuego, fuego me está quemando, fuego. ¿Y qué fuego es? ¿Qué fuego? ¿Fuego extraño o fuego espiritual? ¿Cuál? ¿Fuego del diablo, el olor a azufre? ¿O el fuego celestial, el que purifica? ¿Cuál de ellos? Porque cantamos, fuego, fuego me está quemando, fuego, fuego me está... ¿Qué fuego? Si ni hay santidad en esa iglesia, ni hay nada en esa iglesia, y vas a pedirme fuego, no sea malo.
pero cantamos cualquier cosa. Por eso el pastor debe aconsejar, los cultos nunca deben modernizarse para mal. De que la ciencia cambia, hermano. Avanza la ciencia. Pero la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En conclusión, ¿estamos en comunión con Cristo? ¿O estamos participando en relación con Satanás? De los cuales es. La verdad requiere santificación, discernimiento, fidelidad exclusiva a Dios. Ahí debemos vivir. ¿Ah? Escoge hoy la vida o la muerte. Deuteronomio 30:19. Vamos, hermano. Deuteronomio 30:19. Para irme, ¿ya? Aleluya. ¿Qué dice? Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Ojo, mira, hay testigos de lo que tú haces mal. Una vez más, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hamkanki wahra, uchasapa, malo. Mira iniki pas chay llaman, wichinja. Uchay kita hasta pai coramamos, hay parunjam. ¿Qué tú crees? Que Dios está con los brazos cruzados porque hay pastores idólatras, pastores modernos, pastores falsos, ministros, falsos músicos. Dios está con los brazos cruzados. No, hermano. Mire, escucha. Había un tiempo que a los músicos Dios le ha estado hablando con accidente. ¿Me entiende? Había un muchachito que canta carnaval, un carnavalón. ¿Ya? Cielos abiertos, algo así creo que se llama. Dios le habló con un accidente. Y creo que el tabique se rompió, algo así. Había otro que era pastor, que cantaba requinto como para bailar. También le habló Dios. En estos menos de marzo, abril, mayo, sí, entre menos de 3 meses, mis ojos vieron que 2 músicos se fueron. ¿Me está entendiendo? Con Dios no se juega. Pero hay uno que se fue al cielo. Dios sabe por qué se lo llevó. Tal vez mañana más tarde Dios le hubiera dado fama y hubiera caído mal, tal vez. Y Dios sabe, y mejor me lo llevo antes que pierda, tal vez. ¿Te das cuenta? Nelson Zulca, Dios te bendiga, varón. Así estamos hoy. Estamos viviendo una etapa honrando a Dios y también honrando al diablo. Pidiendo bendición, buscando maldición. ¿De los cuales eres? ¿De la mesa de Dios o de la mesa de Satanás? Elige. Entonces, el becerro de oro, idolatría. Éxodo 32. Aleluya. Comida y adoración a los demonios. Levítico 17. Prohibición de sacrificar espiritual a cabras, animales al shedim, que es demonios. Apocalipsis 2:14 al 20. Mezcla de doctrina y comida que es sacrificado a los demonios. Amigo mío, hermano mío, en esta mañana reacciona como estás delante de Dios. Volvámonos a Dios. Dios man kutirisunchi wanakuspa paiga pampa chayko asunchimi.
Las consecuencias es terrible, ¿eh? Vas a acabar en el infierno, vas a acabar muerto, vas a acabar pobre, vas a acabar enfermo por ser infiel a Dios. La consecuencia es terrible, cuidado. Antes que sea tarde, vuelva a Jesucristo. Ha sido un honor grande el estar frente a ustedes en esta mañana. Dios los bendiga en abundancia. Estaremos de vuelta el día de mañana si el Salvador Jesucristo nos permite. Ha sido un honor grande. Busque a Dios. No se ponga soga al cuello. Solito se han puesto soga al cuello. Y la Biblia dice, pongo testigos hoy a todo lo que existe. Delante tuyo te lo pongo, la vida o la muerte. Elige. Dios les bendiga en abundancia. Ha sido un privilegio grande el estar frente a ustedes en esta mañana. Y a seguir orando, buscando la presencia del Señor. Ama cachacuy kusunchicho, más casunchi. Hermana Fortunata Palmares, Dios le bendiga. Un abrazo a distancia. Busque a Jesucristo. Dios le bendiga.